Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De nuevo juntos a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23, las plataformas que habitualmente nos acompañan para ir dando curso a un nuevo capítulo de noticias, las entrevistas. Está a nuestro lado la ex autoridad, primera autoridad regional en su momento, delegado presidencial de la región del Biobío, periodista, Eduardo Pacheco, que está a nuestro lado. Lo saludamos con mucho afecto, como siempre. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Muy contento de estar en el TV8 porque es un canal que siempre nos abre las puertas, que está con toda la contingencia regional. Tantas personas que vienen aquí, Mario. Aquí viene, impresionante. Impresionante, y eso es muy bueno porque es una mirada a la región con distintas personas, de miradas distintas, y eso se agradece mucho para la televisión local. Es el ejercicio de la democracia, de la sana democracia. Eduardo, ¿qué tiempo? Han pasado 5 meses desde que dejaste el cargo de delegado presidencial regional. ¿Qué han pasado esos 5 meses de civil, como ciudadano, mirando la contingencia, Eduardo? Sí, bueno, la verdad es que uno en los primeros meses guardó el debido alejamiento de lo que es la contingencia política. Un gobierno que le pasa a cualquier gobierno, está en proceso de instalación, pero ya con el correr del tiempo hemos colocado alguna alerta y creo que eso ha sido bien relevante desde materias de seguridad, economía y contingencia que se están registrando no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional, que hacen que he estado bastante activo, la verdad, en materia de opinión. Incluso durante el fin de semana estuve junto a liderazgos de la oposición, junto a los partidos de la oposición, en un encuentro que se realizó para marcar posicionamiento con algunos temas de la contingencia. Así que en eso estamos en lo político. Y obviamente uno en la vida familiar, que es distinta cuando no está en un cargo, digamos, que te requiere el 24/7, que es tan importante. Así que muy bien, sí, muy bien, gracias a Dios. A propósito de lo mismo y de lo que planteaba este encuentro con el plantel oficialista actual, Eduardo, hay mucho distanciamiento. ¿Qué advierte en el ambiente con la gente en estos encuentros que hay? Buscando, me imagino, soluciones comunes, pero cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, hay un desafío, yo creo, de la oposición. Yo lo señalé por lo menos en el segundo mes ya tras dejar el gobierno, que aquí había un desafío también donde las autoridades electas de cada uno de los partidos de la oposición tienen que jugar un rol. Estuvimos con el senador Saavedra el fin de semana, pero también es importante lo que puedan decir los diputados, los alcaldes que tenemos en el Gran Concepción y en la región, porque en definitiva ellos tienen un mandato popular, representan a miles de personas que los eligieron para aquello. Los consejeros regionales tienen que ser actor fundamental en esto, y quienes fuimos autoridad de gobierno también contribuir a aquello. Entonces, yo diría que hoy día están en ese proceso de reconfiguración, de entender también el rol que tiene que tener la oposición en la región del Biobío, que es un rol, como le corresponde a la oposición, sea esta o cualquier otra, que es de fiscalización, pero también de propuestas, de poder ser capaces de sentarse y entregar una mirada a la región del Biobío. Y eso es un poco lo que hemos estado tratando de realizar en conjunto con diversas autoridades y también liderazgos políticos de los partidos de oposición, de cara a una ciudadanía que hoy día, lo manifiestan las encuestas, no está con una aprobación al gobierno del presidente Kast. Tenemos encuestas que hablan de un 26%, otras de un 35% de aprobación, otras de un 40%, fluctúan entre un 25% y un 40%, pero la verdad es que está bastante lejos, Mario, de lo que fue el triunfo que tuvo José Kast en su momento, que fue una votación de más del 58%. Es decir, estos meses ha habido muchas personas que han pasado más bien a la desaprobación del gobierno, llegando en algunos casos, en algunas encuestas, hasta un 60%. Y eso habla de que hay personas que hoy día no están confiando en el gobierno y la oposición debe entregar una alternativa. Y entonces hay que leer muy bien también qué es lo que está pensando la oposición, la ciudadanía. Y son fundamentalmente compromisos que no ven que avanzan en materia de seguridad, en materia económica, que fueron parte de lo que se comprometió en campaña por parte del actual oficialismo. Así que en ese sentido hay que ser muy claros en poder transmitir un mensaje a la ciudadanía de fiscalización, pero también de propuestas. Y eso, a veces, la fiscalización, y esto le pasa también, nos pasó a nosotros cuando éramos oficialismo y teníamos una oposición durísima, terrible muchas veces. La verdad es que uno
veía mucha crítica y poca propuesta. Entonces hay que romper ese círculo. Uno tiene que ser una oposición que efectivamente fiscalice, que cuestione lo que hay que cuestionar, pero también emerjan de ahí propuestas o alternativas, porque esa es la forma que se construye también para la representación popular. Pero diría que pesa mucho el factor ideológico de por medio, Eduardo. Mira, yo creo que en la región del Biobío tenemos importantes coincidencias. No puedo hablar por otras regiones, no sé qué es lo que está pasando en regiones de otras regiones del país, pero yo quiero conversar un poquito de lo que pasa en la región del Biobío. Fíjate que tuve una buena conversación ese día, a propósito de, por ejemplo, lo que está sucediendo con los corredores de transporte. Que es grave también. Es gravísimo, yo creo que es un buen ejemplo para entender también el análisis que hemos hecho, Mario. El análisis que realizábamos es que durante los últimos 15 o 20 años hay un problema estructural de conectividad en el Gran Concepción. Y esto lo padecen vecinos al sur del Biobío, San Pedro, Coronel, el caso de Penco también, y por eso es que se debían impulsar una serie de obras estratégicas que son relevantes. Entonces, primero nosotros tenemos la coincidencia que ahí no hay ideología que valga. Lo importante es hacer que las cosas pasen para que esas familias tengan infraestructura que permita cambiar esa vida que se ha visto perjudicada. Y por eso es que era tan importante concretar el corredor de la Ruta 160, de la 150 que va hacia la comuna de Penco, y también la autopista Talcahuano, que yo, fíjate que cuando paso por la autopista Talcahuano, recuerdo cuando niño, cuando estaba recién creada esta autopista, me ha pasado muchísimo tiempo, uno ya va en el camino hacia los 50 años y no ha tenido grandes modificaciones, y es urgente, mucha congestión vial, y eso genera un impacto en la calidad de vida de las personas. Y lo segundo, que es la gran necesidad de las personas de este territorio, es el trabajo, y el trabajo se genera con inversión pública, pero también privada. Y por eso es lo que dijimos con fuerza el fin de semana. Yo te digo cuál es la mirada que tenemos muy práctica de lo que está pasando en la región. Había una línea trazada de una concesión, una política de concesiones, que ya tenía una empresa, digamos, con una oferta económica aprobada para desarrollar estos corredores. Y ahí nos oponemos también, no solamente desde nuestra mirada como partidos de oposición, sino que también como regionalistas. Tenemos una mirada regionalista y decimos no más centralismo, porque resulta que el 24 de julio el señor ministro Quirós, ministro de Hacienda, ¿qué es lo que hizo? Firmó un papelito y le dijo al señor de Transportes que sus proyectos de corredores de transporte, es decir, los proyectos que van a beneficiar a miles de familias de la región del Biobío, no van más. Nos parece una falta de respeto, una discriminación, un castigo a la región del Biobío, y por eso levantamos la voz en su momento, y en eso no hay ideología de por medio, Mario. Eso no se ha arreglado, ¿no? Sigue ahí pendiente la definición, aunque han tratado de maquillarlo un poco, entiendo. Sí, yo creo que es bueno el concepto que tú utilizas de maquillaje, porque efectivamente, primero no le avisan a nadie en la región del Biobío, ni siquiera lo saben las autoridades que son del oficialismo hoy día, ya sea el gobernador, el delegado. Fue bastante cruel a propósito, Eduardo, cuando revisamos la entrevista al gobernador en CNN, y él dijo que se había enterado por los medios de esa noticia. Claro, y es cruel, porque es cruel para ellos, sobre todo, porque hace 10 meses atrás estaban acá pidiendo el voto por José Antonio Kast porque fuera presidente, y hoy día ese mismo presidente junto a su ministro de Hacienda le dan la espalda a la región del Biobío. Y por eso yo digo, está bien, tiene que haber unidad siempre en la región, pero también la derecha tiene que asumir costos políticos de esto. Además que son mayoría acá. Son mayoría y... todos flancos, senador, exacto, diputado, entonces el gobierno, la derecha tiene que asumir que esta decisión de su gobierno tiene impacto y va a tener impacto en la ciudadanía. Y en ese sentido, es bien triste lo que pasó en la última semana, porque tuvo que ir el gobernador en conjunto con el alcalde de Concepción, que aparte no tenía que ver con esto, pero Héctor entiendo que estaba haciendo una gestión, digamos, de buena fe. Y va a Santiago, tienen que ir, ni siquiera lo recibe el presidente, lo recibe el ministro Alvarado, tampoco se juntaba con el ministro de Hacienda, sino que, y les dicen que los corredores van. Pero con absoluta letra chica, porque quienes nos estén viendo en sus casas, lo que iba a suceder cuando se adjudicara ya completamente administrativamente este proceso es que partían los estudios, las expropiaciones ahora, Mario, y se esperaba que en los próximos 12 meses ya partieran las obras de los corredores de transporte. Ahora lo que ha dicho el gobierno es que la propuesta de ellos es no vía concesiones, sino que a través directamente del Ministerio de Obras Públicas. Lo que yo he consultado a varios especialistas, nos dicen, en el mejor de los casos, un retraso de 2-4 años para la entrega en operación, o hasta 8 años en algunos casos, los más pesimistas. Y ellos dicen que se van a cumplir los plazos. Entonces, a mí me huele mucha letra chica, y no lo estoy diciendo solo yo, lo escuchaba al alcalde de San Pedro de la Paz, que no es de mi sector, que sino más bien es del oficialismo, y también tiene dudas, porque también cuando ha construido el MOP de manera directa,
tenemos lo que está pasando con el puente Bicentenario, que todavía no lo tenemos conectado, y bueno, en Buenalid se va a conectar este año, u otras obras que han quedado paralizadas. Entonces tampoco es una fórmula mágica. Pero lo que al final, Mario, por eso te digo que esto trasciende a lo ideológico. Lo que más analizábamos como integrantes de la oposición es que siempre nos castigan a la región del Biobío o a las regiones. Entonces, porque se están construyendo se van a construir más de 70 kilómetros de metro en Santiago y nadie le hace un cuestionamiento a ese gasto. No hay cuestionamiento, no se atreve el ministro quiere hacerlo, pero lo hace con la región del Biobío, nos falta el respeto y cree que desde su escritorio puede firmar esta orden. Y eso me parece inaceptable. Aquí son un poquito más de 23 kilómetros de proyectos que vienen hace 15, 20 años. Basta de seguir en esta lógica centralista y de discriminar a la región del Biobío. Yo creo que ahí todos tienen que asumir su responsabilidad. A ver, Eduardo, ustedes trabajaron en el gobierno, en su momento fueron gobierno, y saben que este tipo de tratos, contratos, obras, proyectos se demoran, porque hay un tema administrativo que es realmente sofocante de pronto. Ustedes que lo vivieron en la interna, ¿saben que los tiempos y los plazos, me hablaba 2, 4, no sé, una década, están así en la interna? Claro, porque algunos pretenden como que va a venir un funcionario de vialidad a ir a levantar una estructura dentro de los corredores de transporte, y no es así. La cantidad de dinero que se va a invertir, aunque sea un monto distinto al que estaba contemplado acá, se va a tener que licitar. Y esas licitaciones van a tener que llegar a empresas que estén interesadas en hacer esto. Y la verdad es que la señal que estamos transmitiendo como región es bastante contraproducente, porque hoy día salió una nota de prensa en España de los principales consorcios que dicen que las señales que daba Chile históricamente en materia de concesiones, que era una certeza a las empresas para invertir en Chile, está en duda. Y eso yo creo que es gravísimo, porque el puente ferroviario lo construyó también una empresa multinacional, y lo mismo ha sucedido con capitales que construyeron el puente industrial, en el caso del puente industrial también con la política de concesiones o la ruta Nahuel-Buta. Mire, por eso yo digo que aquí hay que mirar mucho más allá de lo ideológico. En lo que pueda hacer bien las cosas el Estado directamente, bienvenido sea. Pero a donde se pueda implementar de buena manera la política de concesiones hay que implementarla. Entonces no entiendo esta lógica del gobierno hoy día, que por lo demás se contrapone con un hecho de la causa, porque dicen no tenemos dinero hoy día, estrechez fiscal. Y resulta que los primeros dineros que va a invertir el Estado para esta concesión, Mario, parten en el 2029, incluso ya terminado el gobierno del presidente Kast. Entonces ahí es donde no me cuadra, y ahora sí van a tener que colocar recursos en lo inmediato. Y son proyectos de larga data. Y mira, fíjate que el corredor de transporte lo conozco bien, el de la ruta 160, porque yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el Serviu, y me acuerdo que Sectra en esa época ya tenía el trazado, estaba muy avanzado el proyecto. O sea, te estoy hablando en ese momento, y venía de mucho más atrás el proyecto. Y aquí hay que tener una mirada de Estado, porque a nosotros como gobierno del presidente Boric, nos correspondió, por ejemplo, tener que impulsar la obra del puente ferroviario. Pero el puente ferroviario había sido adjudicado con sus recursos en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Aquí no importa si el gobierno que venía antes era de derecha o de izquierda, no, lo que importante es la gente, las personas. Lo que pasa es que a los políticos les interesa mucho esa foto del corte de cinta. Por supuesto, pero, y claro, y hay que, en buena lid, manifestar cuando las cosas son hechas entre varios gobiernos. Las casas que están llegando al actual gobierno del presidente Kast, cortan la cinta, son casas que las iniciamos nosotros durante el plan de emergencia habitacional. Pero bueno, es parte de la política de Estado, por eso tiene una mirada mucho más por arriba. Lamentablemente la política hoy día está muy circunscrita a la ganancia pequeña, al costo político muy pequeño, pero por eso yo digo, la región lo que espera de la oposición es que nosotros tengamos una mirada que vaya mucho más allá. El puente industrial, lo mismo. Se construyó con el presidente Boric, pero venía de larga data, partió en el gobierno de la presidenta Bachelet, por allá, para que llegara hasta el gobierno del presidente Boric. Inauguramos la ruta Nahuel-Buta, pero había partido también durante el gobierno del presidenta Bachelet, después el presidente Piñera. Entonces, mi llamado al oficialismo es que aquí tengamos un sentido mucho más de región, un sentido mucho más de responsabilidad con la región y con el país, y que efectivamente estas obras que estaban dentro del plan Más Movilidad, donde estaba el gobierno regional durante el gobierno del presidente Boric, los distintos seremis, los alcaldes, se concrete. Y finalmente otra cosa que nos preocupa, Mario, yo lo coloco como un elemento para lo que viene. ¿Qué va a pasar con las otras obras? Porque hoy día
se va a estresar el presupuesto de vialidad con esta inversión y capaz que de Santiago, porque Santiago está acostumbrado a hacer esto, decirnos, saben que ustedes ya es suficiente con sus corredores y los otros proyectos van a tener que esperar, y nosotros tenemos largos anhelos de los alcaldes, los puentes de Andel, la extensión del biotren a Lota. Ahí quería detenerme un poco en cómo manejaron el tema para no caer en la demagogia, porque uno viene escuchando desde hace varios gobiernos, varios alcaldes, en sus ofertas, sobre todo electorales, vamos a tener biotren a Lota, ahora vamos a tener biotren a Penco, a Dichato, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trabaja, se maneja? Sí, pues y yo creo que eso al final termina siendo, ¿sabes qué le hace súper mal? Hay que tener a la credibilidad de la institucionalidad pública eso. Porque efectivamente, en el caso del biotren a Lota, durante muchos años, un largo anhelo, se iba suspendiendo. Entonces, cuando ya llegan los proyectos, la gente dice, chavos, se demoraron 20 años en hacer esto, 30 años. Entonces hay que ser muy realista y también muy serio en esta información. Y lo último que pasó en el caso del biotren a Lota, que a mí me colocó muy contento, nosotros lo remarcamos con fuerza, que en el marco del plan Trenes para Chile que impulsó el presidente Boric, el diseño del biotren a Lota está en proceso, para poder tener esas estaciones, la primera hasta Playa Blanca y la última en Lota Bajo. ¿Se supone que es rentable o no? Sí, o sea, bueno, hoy día el diseño implica no solamente cómo va a ser la rentabilidad social y económica del proyecto, sino que también obviamente la ingeniería de detalle. Pero también la prefactibilidad anduvo bien en el caso del biotren a Penco. Y fíjate que el biotren a Penco tiene una característica bien relevante, porque el biotren a Penco contempla estaciones por el sector del trazado del ferrocarril, desde la estación de Concepción, atravesando Concepción, Vicuña Maquena, toda esta zona, hasta incluso contemplando una estación en el sector de Andalien, en la ciudad de Concepción, y de ahí pasar hacia la comuna de Penco. Entonces, yo creo que es una mala noticia, me coloca muy triste lo que pasa con el caso de los corredores de transporte, Mario, porque yo, más allá de una militancia política, de una mirada política que yo pueda tener, yo soy profundamente amante de esta tierra. Me encanta mi región del Biobío. Y cuando veo que siempre pasan estas cosas, de que los proyectos quedan incluso, me molesta. Y creo que estos corredores son una buena noticia. Son obras largamente anheladas por las personas. Pasar con estos corredores y después luchar por el biotren allá, el biotren a Penco, la conexión del ferrocarril con Los Ángeles, la conexión de la ruta interportuaria. Creo que si esta obra no se concreta y se retrasa, va a ser un precedente inédito en la región del Biobío y probablemente nos cueste varias décadas reponernos de esto. Porque nuevamente creo que el centralismo literalmente le está viendo la cara a la autoridad de la región. Vamos a la política centro a centro, al medio, Eduardo. ¿En qué anda la oposición hoy día? ¿Le ha costado mucho ponerse de acuerdo para establecer liderazgos, voceros, no sé, presentarse públicamente y decir, bueno, esta es la línea de trabajo nuestra? Mira, han habido, Mario, varios encuentros que hemos tenido como oposición acá para poder ir colocando los temas más relevantes. Obviamente siempre la contingencia es la que empieza a mover un poco el trabajo de los partidos, de los movimientos. Y a propósito del fin de semana hubo un encuentro nacional en todas las regiones de la oposición, y aquí quisimos marcar con mucha fuerza lo de los corredores de transporte. Pero yo te insisto, lo que hemos apuntado en la región del Biobío para hacer una buena oposición es no solamente el rol fiscalizador que nos corresponde, sino que también tener propuestas para esta región. Nosotros tenemos, en materia de trabajo, de empleo, tenemos una crisis estructural muy grande. Hoy día tenemos un 10,4% de desempleo. Con la mujer arriba disparado. Exacto. Y lo que vemos hoy día es que ha ido decayendo ya de hace mucho tiempo, obviamente, la actividad industrial. Hay que reconfigurar esa matriz productiva y ahí hay que trabajar con sentido de urgencia en lo que dice relación con nuestra región. Y por eso yo espero que ahora, efectivamente, porque no habíamos escuchado medidas concretas y fuertes respecto, por ejemplo, de nuevas inversiones en el rubro inmobiliario, la construcción es muy relevante para el empleo en la región del Biobío, y por eso es importante que el gobierno pueda entender que más allá de esta reforma tributaria, que yo no comparto, que la encuentro que es una mala reforma, que le va a sacar impuestos a las grandes corporaciones y no va a compensar el déficit fiscal, más allá de eso, creo que el gobierno tiene que hacerse cargo ahora de la situación social y económica que viven las familias de la región. Y por eso el tema del empleo
es donde tienen que haber incentivos a la inversión, y un rubro que es importante sin duda es la construcción. Tiene que volver a reactivarse la industria maderera en la región del Biobío, Mario, con una mirada de sustentabilidad, o sea, que la pueden seguir profundizando. Nosotros siempre fuimos partidarios del gobierno del presidente Boric que en el caso de los pequeños productores campesinos que se le habían degradado sus suelos luego de los incendios forestales, hubiese nuevamente producción maderera para esos pequeños productores. Pero con una mirada distinta, sí van a haber recursos del Estado, que esos recursos fueran aparejados de condiciones de biodiversidad, es decir, de bosque nativo dentro de esas plantaciones, para evitar la lógica de los monocultivos. Y creo que hay que avanzar ahí, eso es tener una mirada de región. Y eso es parte de lo que hoy día también es la conversación que tenemos dentro del mundo de la oposición, cómo esos planes que se venían desarrollando entre el gobierno del presidente Boric se pueden seguir profundizando y teniendo una mirada también para lo que viene en función del gobierno actual también y donde nos corresponde ser oposición. Eduardo, hay aspiraciones políticas, hay que esperar su momento también, hay elecciones 2028, entiendo, primarias, etcétera, alcalde, ahí viene hasta llegar a la nueva presidencial. ¿Qué piensa en lo personal? No, mira, tranquilo, yo lo señalé desde un primer minuto, mi partido es el Frente Amplio, mis autoridades partidarias saben que estoy disponible siempre a jugar el rol que corresponda dentro de la región o donde se me solicite, así que más bien la disposición, pero el tiempo dirá y aquí lo más importante es que estos sean procesos bien colectivos, o sea, que esto surja de un proceso donde no solamente están también el partido, los partidos de oposición, sino que también otras organizaciones, movimientos, que obviamente digan si uno puede ayudar a representar en alguno de los espacios de la región, bienvenido sea. Pero por algo, Eduardo Pacheco ocupó un puesto clave acá en la región, o sea, era el presidente de la región del Biobío y nombrado por el presidente del momento, o sea, no es menor una carga como esa, no fue menor. No fue menor y hubo muchos desafíos, fue un trabajo intenso, fuerte, que lo hice con todo el corazón y con mucha fuerza y lo veo de pronto también en la calle, muchas veces, muchas personas y la verdad es que ha sido una grata sorpresa que se acercan con mucho cariño a destacar el trabajo que realicé como delegado y creo que yo con eso estoy más que satisfecho porque creo que se notó ese trabajo, ese despliegue territorial, esa opinión, dar la cara cuando corresponde, porque cuando uno gobierna hay que dar la cara cuando corresponde, porque no todo es fácil, no todo es solo anunciar buenas noticias, también hay mucho conflicto, hay que ser buen arquero, ¿no? Hay que estar ahí, y siempre con los medios disponibles, hablar con los periodistas cuando corresponda. ¿Costó mucho tomar decisiones de repente, Eduardo, en ese cargo? ¿Sí? Mira, es complejo cuando uno lo mira desde afuera, más complejo cuando lo miras desde dentro de la institución. Porque hay decisiones que uno toma en función de la seguridad. Mira, eso es bien relevante, ¿eh? Yo creo que es difícil para los gobiernos, a veces en el ejercicio del poder, como decía el presidente, cuando uno se habita los cargos, es complejo. Pero uno siempre no puede perder de vista que cuando tú eres delegado presidencial y el presidente de la República, aunque yo no haya votado por el presidente actual, ese presidente, ese delegado y esa autoridad, que también recibe una remuneración por parte del Estado de Chile, es decir, con los impuestos de todo lo que nos están viendo hoy día, es la autoridad, es el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y eso yo siempre, en el ejercicio del poder, lo utilicé mucho, siempre pensando, aquí no solamente yo represento a los que piensan como yo, sino que también a personas que no votaron por nosotros, que no piensan como yo y que incluso a veces son críticos de nosotros. Cuando uno logra eso, te colocas mucho más del lado de una enorme mayoría. Y hay que sopesar eso, y eso creo que es importante. Yo siempre hago un llamado a las autoridades a que piensen así, que no solo gobiernan para su sector, sino que también para quienes de pronto tienen una crítica o no piensan como uno, y ahí las decisiones siempre son más complejas, claro, porque mira en el bien superior. Y así tiene que ser cuando analizan materia de seguridad, de empleo. Yo te quiero contar algo, Mario, que lo conversaba el otro día en otra entrevista, a propósito del rol de los delegados, porque siempre los delegados, que es como la figura que vino después de los intendentes o las intendentas, es como una figura como de transición, que como que no iban a haber delegados, bueno, finalmente no,
se mantuvieron los cargos de delegado porque juegan un rol bien relevante en la región, representan al presidente de la República, articulan los servicios públicos, los distintos ministerios. Yo creo que juegan un rol muy importante. Y la experiencia que yo comentaba, una experiencia que me tocó vivir durante el gobierno del presidente Boric. Nosotros, como gobierno, impulsamos una ley de fraccionamiento pesquero. Y en esa ley de fraccionamiento pesquero hubo un acuerdo total en todo el país, pero teníamos un problema en la región del Biobío. Cuando llegaron al guarismo que le correspondía a la región del Biobío, la verdad es que en las cuotas pesqueras teníamos un problema porque con esa captura podían cerrar varias industrias de la región. Entonces, si bien era un proyecto que estaban impulsando parlamentarios del oficialismo, de mi propio sector, yo dije, hay que tener una opinión regionalista. ¿Y qué es lo que hice? Fue decir, aquí lo más importante es el empleo y el trabajo de las personas. Y buscamos una solución, pero alguien decía, oye, pero que esto es como medio extraño, o sea, el gobierno, sí, pero busquemos la solución, y se buscó y se encontró, y se llegó a un guarismo que permitió que esas empresas no cerraran. Entonces, cuando yo digo, el delegado sí, es un representante del presidente de la República, pero también tiene que tener opinión de la región, porque representa a miles de familias también, y tiene que tener esa mirada regionalista. Ese caso para mí me llena de orgullo porque después de tener el agradecimiento de esos trabajadores y trabajadoras que vieron que sus puestos de trabajo se mantuvieron, creo que ha sido una muy buena noticia, porque era un impacto tremendo. Y a veces eso algunos no lo entienden. Yo sé que por ahí algunos parlamentarios, no de estas horas, sino que de otras horas, se molestaron un poquito porque dijeron, ¿qué está haciendo el delegado acá? Pero yo fui muy claro ahí. Yo creo que uno tiene que tener ese coraje y esa valentía también, aunque sea dentro del gobierno que tú estás impulsando. Y por eso siempre le he hecho eso fraternalmente a quienes les corresponde ahora ser delegados acá o en otras regiones, que tienen que también pensar mucho en el interés siempre de sus habitantes de la región. El bien común, que se llama. Así es. Muchas gracias, Eduardo, por venir, muy gentil por su tiempo. Muchas gracias a usted, Mario, por el espacio, por hablar de estos temas que son tan importantes. Y solamente pasó el dato, 15, 16, ahora de agosto, fin de semana, estamos con elecciones en el Frente Amplio. Así que quienes obviamente están inscritos en el partido, en diversos momentos se han inscrito en el Frente Amplio, que participen de este proceso, que vayan a votar, que lo hagan con obviamente todas las opciones que existen ahí, con total libertad y tranquilidad, pero lo importante es participar, emitir su opinión. Hay representantes de la Dirección Nacional, regionales, del Comité Central del partido, de encargaturas comunales, así que es muy relevante, es un partido... el partido más grande en cantidad de militantes a lo largo de Chile, un partido que está muy vivo, que está muy fuerte y que tenemos que seguir fortaleciendo, y que es el mensaje también que ha entregado el presidente Gabriel Boric a todos quienes seguimos en esta militancia y en estos sueños tan bonitos que nos lleva al Frente Amplio. Así que ese es mi llamado, y aprovechando también lo que viene para el 15 y 16 de agosto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, pues. Bien, pues nos ha acompañado el ex delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, en la noticia La Centevista. Volvemos en un minuto.